Imagina que despiertas una mañana y descubres que tienes 80 años. No hay forma de volver atrás. No hay segundas oportunidades. No hay un botón para reiniciar. Estás sentado en una silla, observando cómo el sol entra lentamente por la ventana. El silencio llena la habitación y por primera vez en mucho tiempo no tienes distracciones. No hay teléfono. No hay redes sociales. No hay series. No hay ruido. Solo estás tú y tus recuerdos. Entonces comienzas a mirar tu vida. Recuerdas los sueños que alguna vez te hicieron perder el sueño por la emoción. Recuerdas las metas que prometiste alcanzar. Recuerdas las ideas que querías convertir en realidad. Recuerdas la persona que juraste convertirte. Y poco a poco una sensación pesada empieza a crecer dentro de tu pecho. Porque muchas de esas cosas nunca ocurrieron. No porque fueran imposibles. No porque el mundo te lo impidiera. No porque carecieras de talento, sino porque siempre parecía haber tiempo. Tiempo para empezar mañana, tiempo para intentarlo después, tiempo para esperar el momento adecuado, tiempo para prepararte un poco más. Y mientras pensabas que estabas esperando el momento correcto, la vida siguió avanzando sin pedir permiso. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y los años en una vida entera. Ahora imagina algo aún más inquietante. Imagina que esa versión anciana de ti pudiera verte en este momento, aquí, ahora, sentado frente a esta pantalla. ¿Qué crees que te diría? ¿Te hablaría de tus errores? ¿De tus fracasos? Probablemente no. Quizás te hablaría de algo mucho más doloroso, de todas las veces que supiste exactamente lo que debías hacer y no lo hiciste, de todas las oportunidades que dejaste pasar, de todos los comienzos que nunca comenzaron, de todos los sueños que murieron esperando una acción que jamás llegó. Porque existe una verdad que pocas personas comprenden. La mayoría de las vidas no son destruidas por grandes catástrofes, son destruidas por pequeñas renuncias diarias, por decisiones aparentemente insignificantes, por elegir la comodidad cuando era momento de actuar, por elegir la distracción cuando era momento de construir, por elegir el placer inmediato cuando era momento de sacrificarse por algo mayor. Y detrás de todas esas decisiones suele esconderse el mismo enemigo. Uno que no grita, uno que no amenaza, uno que ni siquiera parece peligroso. La pereza, una fuerza silenciosa que convence a las personas de que todavía tienen tiempo, que mañana será mejor, que algún día encontrarán la motivación, que algún día estarán listas. Pero ese día rara vez llega, y mientras esperan la vida se consume lentamente. Por eso este video no trata sobre productividad, no trata sobre levantarse temprano, no trata sobre trabajar más horas. Trata sobre algo mucho más profundo. Trata sobre recuperar el control de tu vida antes de que el tiempo decida por ti. Porque en este preciso instante hay dos futuros esperándote, uno donde sigues posponiendo y otro donde finalmente actúas. La pregunta es simple: ¿cuál de los dos estás construyendo hoy? ¿Qué es realmente la pereza? La mayoría de las personas cree que conoce a su enemigo. Creen que la pereza es quedarse acostado hasta tarde, pasar horas sin hacer nada, evitar cualquier responsabilidad. Pero si la pereza fuera tan fácil de identificar, no sería tan peligrosa. La verdadera pereza rara vez se presenta de forma evidente. Se esconde, se adapta, cambia de rostro, aprende a hablar con tu propia voz. Y por eso tantas personas viven bajo su influencia, sin siquiera darse cuenta, porque la pereza moderna no siempre parece pereza. A veces parece planificación, a veces parece prudencia, a veces parece descanso, a veces incluso parece inteligencia. Te convence de que necesitas investigar un poco más antes de comenzar. Te convence de que aún no estás preparado. Te convence de que primero debes organizar todo perfectamente. Te convence de que esperar unos días más no hará ninguna diferencia. Y así, mientras crees estar avanzando, permaneces exactamente donde estás. Piensa en cuántas veces has dicho: voy a empezar cuando tenga más tiempo. Voy a hacerlo cuando me sienta preparado. Voy a comenzar cuando esté más motivado. Voy a esperar el momento adecuado. Parece razonable, parece lógico, pero detrás de esas palabras suele esconderse una realidad incómoda. No estás esperando el momento adecuado. Estás evitando la incomodidad de comenzar, porque comenzar da miedo. Comenzar significa enfrentarte a la posibilidad de fracasar. Significa descubrir tus limitaciones. Significa abandonar la fantasía perfecta y entrar en contacto con la realidad. Y la realidad siempre es más difícil que la imaginación.
Es fácil imaginarse escribiendo un libro. Lo difícil es sentarse a escribir la primera página. Es fácil imaginar un cuerpo fuerte y saludable. Lo difícil es entrenar cuando no tienes ganas. Es fácil imaginar una vida diferente. Lo difícil es construirla. Por eso la mente desarrolla mecanismos de defensa, mecanismos diseñados para protegerte del esfuerzo, del rechazo, del fracaso, del dolor. Y aunque esos mecanismos nacieron para ayudarte a sobrevivir, muchas veces terminan convirtiéndose en las cadenas que te mantienen atrapado. La procrastinación es uno de esos mecanismos. No es un problema de gestión del tiempo, es un problema de gestión emocional. La mayoría de las personas no pospone tareas porque sean difíciles, las posponen porque las hacen sentir incómodas. Posponen la llamada importante, posponen la conversación difícil, posponen el proyecto que podría cambiar sus vidas, posponen el entrenamiento, posponen el aprendizaje, posponen las decisiones, porque cada una de esas acciones genera una pequeña dosis de incomodidad. Y el cerebro, buscando placer inmediato, intenta escapar. Busca entretenimiento, busca distracciones, busca cualquier cosa que proporcione una recompensa rápida. Un video más, una serie más, 5 minutos más en la cama, un poco más de descanso, un poco más de comodidad, y antes de que te des cuenta, las horas desaparecieron. Lo curioso es que mientras evitas una tarea, sientes alivio temporal, pero después aparece algo peor, la culpa. Esa sensación incómoda que surge cuando sabes que deberías estar haciendo algo importante. Esa voz silenciosa que te recuerda que estás alejándote de tus objetivos. Entonces intentas distraerte nuevamente. Y el ciclo continúa. Comodidad, culpa, distracción. Comodidad, culpa, distracción. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Hasta que muchas personas terminan viviendo una existencia que jamás eligieron conscientemente, simplemente llegaron allí, arrastradas por miles de pequeñas decisiones, por miles de momentos donde eligieron lo fácil en lugar de lo necesario. Y aquí es donde aparece una de las verdades más importantes que aprenderás. La pereza no es falta de capacidad, no es falta de talento, no es falta de inteligencia. Muchas personas extremadamente inteligentes viven vidas mediocres. Muchas personas talentosas nunca desarrollan sus dones. Muchas personas con un enorme potencial jamás llegan a descubrir de lo que eran capaces. ¿Por qué? Porque el potencial por sí solo no cambia nada. El potencial es solamente una posibilidad, y una posibilidad sin acción es apenas una ilusión. El mundo está lleno de talentos desperdiciados, de sueños olvidados, de proyectos abandonados, de personas que pudieron haber logrado grandes cosas, pero que pasaron tanto tiempo esperando el momento perfecto que nunca comenzaron. Y mientras escuchas estas palabras, quizás una pregunta comienza a surgir dentro de ti. Si la pereza es tan peligrosa, si puede disfrazarse tan bien, si puede robar años enteros sin que nos demos cuenta, entonces, ¿qué ocurre cuando permanece en nuestra vida durante demasiado tiempo? ¿Qué precio terminamos pagando por cada día que dejamos pasar? Porque toda elección tiene un costo. Y la pereza también, solo que la mayoría de las personas descubre ese costo cuando ya ha pasado demasiado tiempo. Lo que los estoicos entendían sobre la acción. Hace casi 2000 años no existían teléfonos inteligentes, no existían redes sociales, no existían plataformas de entretenimiento capaces de capturar la atención de una persona durante horas. Y aún así, los seres humanos seguían luchando contra el mismo enemigo, la resistencia a actuar. La tendencia a evitar lo difícil, la búsqueda constante de comodidad. Por eso resulta sorprendente que algunas de las respuestas más poderosas para vencer la pereza hayan sido escritas hace siglos, no porque aquellos hombres fueran perfectos, no porque nunca sintieran cansancio, no porque estuvieran libres de dudas, sino porque comprendieron algo fundamental acerca de la naturaleza humana. Comprendieron que la batalla más importante jamás ocurre fuera de nosotros. Ocurre dentro. Cada mañana, cuando abres los ojos, comienza una negociación silenciosa. Una parte de ti quiere avanzar, quiere crecer, quiere construir, quiere convertirse en algo mejor, pero otra parte quiere permanecer inmóvil, quiere comodidad, quiere placer inmediato, quiere evitar cualquier esfuerzo innecesario, y el resultado de esa batalla determina el rumbo de tu vida. Por eso una de las reflexiones más famosas de Marco Aurelio era recordarse a sí mismo por qué debía levantarse de la cama,
no porque fuera un emperador, no porque tuviera obligaciones políticas, sino porque entendía que había nacido para actuar, para cumplir una función, para hacer aquello que correspondía a su naturaleza. Piénsalo por un momento. Un árbol no debate si debe crecer. Un río no debate si debe fluir. El sol no debate si debe salir cada mañana. Simplemente cumplen con su naturaleza. Entonces, ¿por qué los seres humanos pasamos tanto tiempo resistiéndonos a aquello que sabemos que debemos hacer? ¿Por qué luchamos contra nuestro propio crecimiento? ¿Por qué actuamos como si el esfuerzo fuera una injusticia? Quizás porque hemos olvidado algo esencial. La incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo incorrecto. Muchas veces es una señal de que estás creciendo. Vivimos en una época que nos enseña a evitar cualquier forma de incomodidad. Si algo aburre, buscamos entretenimiento. Si algo exige esfuerzo, buscamos una alternativa más fácil. Si algo tarda demasiado, abandonamos. Nos hemos acostumbrado a recibir recompensas rápidas, y por eso el trabajo profundo se siente extraño. La disciplina se siente extraña. La paciencia se siente extraña. Pero los estoicos comprendían que las cosas valiosas requieren tiempo, requieren constancia, requieren perseverancia, no porque el universo quiera castigarte, sino porque el proceso de construir algo importante también te transforma a ti. La disciplina no existe solamente para alcanzar metas, existe para construir carácter, porque cuando haces algo únicamente cuando tienes ganas, te conviertes en esclavo de tus emociones. Tu vida comienza a depender de cómo te sientes cada día. Si estás motivado, avanzas. Si no estás motivado, te detienes. Y una vida construida sobre emociones cambiantes se vuelve inestable, impredecible, frágil. Los estoicos proponían algo diferente: actuar de acuerdo con los principios, no de acuerdo con el estado de ánimo. Hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Cumplir tu deber aunque nadie te observe. Método 1. Actúa antes de sentirte listo. Existe una mentira que ha paralizado más sueños que el fracaso, más proyectos que la falta de dinero y más oportunidades que cualquier obstáculo externo: la idea de que debes sentirte listo antes de comenzar. Muchas personas pasan años esperando ese momento, esperando despertar con una motivación inquebrantable, esperando sentir una confianza absoluta, esperando que desaparezcan las dudas, esperando que el miedo se vaya, esperando que todo parezca perfecto. Pero ese momento rara vez llega, porque la realidad es que nadie se siente completamente preparado para las cosas que realmente importan. Nadie se siente listo antes de perseguir un gran sueño. Nadie se siente listo antes de comenzar un negocio. Nadie se siente listo antes de cambiar su vida. Nadie se siente listo antes de enfrentarse a algo que puede transformarlo. Y sin embargo, las personas que avanzan no son aquellas que esperan sentirse preparadas. Son aquellas que actúan a pesar de no sentirse preparadas. Piensa en cuántas veces has dicho: empezaré cuando tenga más confianza, empezaré cuando tenga más experiencia, empezaré cuando sepa más, empezaré cuando tenga más ganas. Lo que parece prudencia muchas veces es miedo disfrazado. Porque si somos honestos, no estamos esperando el momento perfecto. Estamos esperando sentirnos cómodos, y el crecimiento rara vez ocurre dentro de la comodidad. La comodidad es una habitación pequeña, segura, predecible, familiar, pero también es una prisión, porque todo aquello que deseas está fuera de ella. Tu potencial está fuera de ella. Tu crecimiento está fuera de ella. La persona que podrías llegar a ser está fuera de ella. Por eso la acción siempre debe venir antes que la motivación. La mayoría de las personas cree que la secuencia es motivación primero, acción después, pero la vida funciona al revés. Primero actúas, después aparece la motivación. Primero das un paso, después aparece la confianza. Primero comienzas, después descubres que eras capaz. La motivación no es el motor, es el resultado. Es una recompensa que aparece cuando ya estás en movimiento. Imagina un automóvil detenido. Por más que aceleres el motor, no avanzará si nunca sueltas el freno. Pero una vez que comienza a moverse, cada metro recorrido genera más impulso. Así funciona la acción. El primer paso es el más difícil, no porque requiera más energía física, sino porque requiere vencer la resistencia mental. Esa voz que te dice: hazlo mañana, no vale la pena, no estás listo, es demasiado difícil. Todos escuchamos esa voz. La diferencia es que algunas personas la obedecen y otras continúan avanzando a pesar de ella, porque han entendido algo importante.
El coraje no significa ausencia de miedo, significa actuar mientras el miedo sigue presente. La disciplina no significa tener ganas, significa actuar aunque no tengas ganas. Y el éxito no pertenece a quienes esperan las condiciones perfectas, pertenece a quienes comienzan en condiciones imperfectas. Por eso la próxima vez que tu mente te diga que esperes, recuerda esto. No necesitas sentirte listo, no necesitas sentirte inspirado, no necesitas sentirte seguro, solo necesitas dar el primer paso, porque muchas veces la puerta que buscas no aparece hasta que comienzas a caminar hacia ella, y cuando finalmente actúas, descubres algo sorprendente. La mayoría de los obstáculos que parecían enormes existían únicamente en tu imaginación. La verdadera transformación comienza en el instante en que decides moverte, antes de sentirte preparado, porque la vida cambia cuando dejas de esperar el momento perfecto y comienzas a actuar en el momento que tienes. Método 2. Aprende a tolerar la incomodidad. Si observas con atención cada vez que has postergado algo importante, descubrirás un patrón. No era porque fuera imposible, no era porque carecieras de capacidad, no era porque realmente no tuvieras tiempo. Había algo más, algo mucho más simple. Querías evitar una sensación incómoda. Tal vez era aburrimiento, tal vez era esfuerzo, tal vez era incertidumbre, tal vez era miedo al fracaso, pero en el fondo, siempre se trataba de lo mismo, incomodidad. Y aquí es donde muchas personas pasan años confundidas. Creen que el problema es la pereza, cuando en realidad, el problema es que han desarrollado una baja tolerancia a la incomodidad. Vivimos en una época donde casi todo está diseñado para ser fácil. Si sentimos hambre, la comida llega a nuestra puerta. Si sentimos aburrimiento, tenemos entretenimiento ilimitado en nuestros bolsillos. Si queremos distraernos, basta con deslizar un dedo sobre una pantalla. Nunca en la historia humana había sido tan fácil escapar de cualquier sensación desagradable. Y precisamente por eso muchas personas se han vuelto débiles sin darse cuenta. Porque cada vez que aparece una pequeña incomodidad, corren a esconderse. Cada vez que algo requiere esfuerzo, buscan una alternativa más fácil. Cada vez que una tarea se vuelve difícil, abandonan. Pero el crecimiento no ocurre en la comodidad. Nunca ha ocurrido ahí. Piensa en un músculo. Un músculo crece cuando es sometido a resistencia, cuando es obligado a soportar tensión, cuando atraviesa una pequeña cantidad de dolor. Si eliminaras toda resistencia, el músculo jamás se desarrollaría. Lo mismo ocurre con el carácter, la disciplina, la confianza, la fortaleza mental. Todas esas cualidades nacen cuando decides permanecer firme frente a la incomodidad, en lugar de huir de ella. La persona disciplinada no es aquella que nunca siente resistencia, es aquella que deja de obedecerla, porque la verdad es que incluso las personas más exitosas sienten pereza, también sienten miedo, también sienten dudas, también tienen días en los que preferirían quedarse en la cama. La diferencia es que no convierten esos sentimientos en órdenes, no permiten que una emoción temporal determine el rumbo de su vida. Imagínate a un capitán navegando en medio del océano. Las olas cambian constantemente. El viento cambia constantemente, el clima cambia constantemente, pero el destino sigue siendo el mismo. Ahora imagina que cada vez que el viento cambiara, el capitán cambiara también de dirección. Jamás llegaría a ninguna parte. Eso es exactamente lo que ocurre cuando permites que tus emociones gobiernen tus acciones. Un día trabajas porque te sientes motivado, al siguiente abandonas porque te sientes cansado. Después avanzas un poco, luego vuelves a detenerte, y así pasan los años, moviéndote en círculos, sin avanzar realmente. Los estoicos comprendían algo fundamental. No puedes controlar cómo te sientes, pero puedes controlar cómo respondes a lo que sientes. Puedes sentir miedo y actuar. Puedes sentir cansancio y actuar. Puedes sentir dudas y actuar. Puedes sentir pereza y actuar. Y cada vez que haces eso, ocurre algo extraordinario. Te vuelves más fuerte, porque la fortaleza mental no aparece de la nada. Se construye, se gana, se desarrolla, se forja exactamente en esos momentos donde hacer lo correcto resulta incómodo. Por eso la próxima vez que no tengas ganas de entrenar, estudiar, trabajar o avanzar hacia una meta importante, intenta observar la situación de una manera diferente. No veas la incomodidad como un enemigo. Vela como una oportunidad, como una prueba, como un entrenamiento para tu carácter, porque cada vez que eliges actuar a pesar de ella,
Estás fortaleciendo una parte de ti que será capaz de sostener tus sueños cuando la motivación desaparezca. Y la motivación siempre desaparece. Por eso la disciplina vale más. Por eso el carácter vale más. Por eso la capacidad de soportar la incomodidad vale más. Porque al final, la calidad de tu vida suele estar determinada por la cantidad de incomodidad que estás dispuesto a soportar para construir algo mejor. La pregunta es, ¿seguirás huyendo cada vez que aparezca el esfuerzo? ¿O comenzarás a entender que la incomodidad no es la señal para detenerte? Quizás sea precisamente la señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Método 3. Recuerda que el tiempo se está acabando. Hay una razón por la que tantas personas viven como si fueran a existir para siempre. Porque pensar en el paso del tiempo resulta incómodo. Pensar en nuestra propia mortalidad resulta incómodo. Pensar que algún día todo terminará resulta incómodo. Y por eso evitamos hacerlo. Nos distraemos. Nos mantenemos ocupados. Llenamos nuestros días de ruido, de entretenimiento, de preocupaciones pequeñas, de tareas sin importancia. Cualquier cosa que nos impida enfrentar una verdad simple. Nuestro tiempo es limitado, y aunque todos lo sabemos intelectualmente, muy pocos lo sienten de verdad. Vivimos como si siempre hubiera otro año, como si siempre hubiera otra oportunidad, como si siempre existiera un mañana esperando pacientemente por nosotros. Pero la vida nunca ha hecho esa promesa, nunca. Mientras escuchas estas palabras, el reloj sigue avanzando. No se detiene para nadie. No se detiene para quienes tienen grandes sueños. No se detiene para quienes aún no han comenzado. No se detiene para quienes siguen esperando. Continúa avanzando, segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día, y lo seguirá haciendo mucho después de que nosotros ya no estemos aquí. Puede parecer una reflexión oscura, pero los estoicos la consideraban una fuente de libertad, porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, muchas cosas dejan de parecer importantes. Las excusas pierden fuerza, las dudas pierden fuerza, la procrastinación pierde fuerza. De repente comprendes algo. El problema no es que la vida sea corta, el problema es que actuamos como si fuera infinita. Por eso tantas personas desperdician años enteros. Siempre creen que todavía hay tiempo. Tiempo para reconciliarse, tiempo para perseguir sus sueños, tiempo para aprender, tiempo para cambiar, tiempo para convertirse en quienes desean ser. Y un día descubren que el tiempo que creían tener ya no existe. Imagina por un momento que pudieras ver el número exacto de días que te quedan por vivir. No sabes cuál es ese número. Nadie lo sabe. Pero imagina que estuviera escrito frente a ti. Cada mañana despertarías viendo cómo disminuye. Uno menos, otro menos, otro menos. ¿Cómo vivirías? ¿Seguirías posponiendo lo importante? ¿Seguirías desperdiciando horas en cosas que ni siquiera recuerdas? Una semana después, ¿seguirías permitiendo que el miedo decidiera por ti? Probablemente no, porque cuando el tiempo adquiere valor, las decisiones también adquieren valor. Comienzas a comprender que cada día es una parte de tu vida, no una preparación para la vida, no un ensayo, no un borrador. La vida real está ocurriendo ahora, en este momento, mientras respiras, mientras escuchas, mientras decides quién quieres ser. Muchos creen que tendrán un gran despertar algún día, un momento mágico que cambiará todo. Pero la mayoría de las transformaciones no ocurren así. Ocurren cuando una persona comprende algo profundamente, comprende que está intercambiando fragmentos irrepetibles de su existencia por hábitos que no la acercan a la vida que desea, y de repente ya no puede seguir igual, porque ve el costo con claridad. Ve que cada hora desperdiciada es una hora de vida entregada. Ve que cada excusa tiene un precio. Ve que cada aplazamiento está construyendo un futuro que quizás no quiere vivir. Entonces algo cambia. No necesariamente de forma dramática, no de la noche a la mañana, pero cambia. Empieza a valorar más sus días. Empieza a valorar más sus decisiones. Empieza a comprender que el tiempo es el recurso más valioso que posee, porque todo lo demás puede recuperarse. El dinero puede volver, las oportunidades pueden aparecer nuevamente, los errores pueden corregirse, pero un día perdido jamás regresa, jamás. Y quizás eso sea precisamente lo que necesitas recordar cuando la pereza vuelva a aparecer. Porque volverá, te dirá que descanses un poco más, te dirá que esperes una semana más, te dirá que mañana será un mejor momento para comenzar. Y cuando eso ocurra, recuerda esta pregunta.
Si supieras que el tiempo que tienes es mucho menos del que imaginas, ¿seguirías esperando? Porque la vida no está pasando algún día en el futuro, está pasando ahora. Mientras escuchas estas palabras, mientras piensas, mientras decides, y llegará un momento para todos nosotros en el que ya no habrá más mañanas, ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más tiempo para empezar. Por eso el mejor momento para actuar nunca fue mañana, nunca fue la próxima semana, nunca fue el próximo año, siempre fue hoy, siempre fue ahora. Y cuanto antes entiendas eso, antes dejarás de vivir como un espectador de tu propia existencia y comenzarás a convertirte en el protagonista de ella. Ejercicios prácticos para vencer la pereza. Las ideas pueden inspirarte, las reflexiones pueden despertarte, pero al final, tu vida no cambiará por lo que entiendes, cambiará por lo que haces. Por eso quiero dejarte 3 ejercicios simples, no para algún día, no para la próxima semana, sino para hoy. Ejercicio 1. La regla de los 5 minutos. Piensa en esa tarea que has estado evitando, esa que sabes que deberías hacer, esa que sigues posponiendo. Ahora haz un trato contigo mismo. No vas a terminarla, no vas a trabajar 1 hora, no vas a esforzarte demasiado, solo vas a dedicarle 5 minutos. 5 minutos reales, nada más. La mayoría de las veces descubrirás algo curioso. El problema nunca era la tarea, el problema era empezar. Y una vez que estás en movimiento, continuar resulta mucho más fácil. Por eso, cada vez que la pereza aparezca, repite estas palabras. No necesito terminarlo, solo necesito empezar. Ejercicio 2. El desafío de la incomodidad diaria. Durante los próximos 7 días, haz algo incómodo cada mañana. Algo pequeño, algo sencillo, pero incómodo. Tomar una ducha fría durante unos segundos. Levantarte cuando suene la alarma. Caminar aunque no tengas ganas. Entrenar aunque te sientas cansado. Lo importante no es la actividad. Lo importante es enseñarle a tu mente que tú decides, no tus emociones, no tu comodidad, tú. Porque cada vez que haces algo difícil voluntariamente, fortaleces tu disciplina. Y cada vez que fortaleces tu disciplina, debilitas el poder de la pereza. Ejercicio 3. La carta de tu yo futuro. Esta noche, antes de dormir, toma una hoja de papel. Imagina que tienes 80 años. Imagina que estás mirando hacia atrás, observando toda tu vida. Ahora escribe una carta para la persona que eres hoy. ¿Qué advertencias le darías? ¿Qué errores le pedirías evitar? ¿Qué oportunidades le dirías que aproveche? ¿Qué sueños le pedirías que no abandone? Escribe con honestidad, sin filtros, sin excusas.